cualquier cosa que no se entienda en el acto y se me dice usado por diferentes universidades, obviamente con distintos niveles, pero hablar de plan de relación es hablar de diferentes estructuras. Hablar de diferentes estructuras, evidentemente, que se propone en el texto. No todo, no todo texto tiene la misma estructura, va a variar de acuerdo al tema, de acuerdo al tipo de texto, de acuerdo a la intención o de acuerdo simplemente a la estructura que presenta él o los. Entonces, una pausita, amigos, un ratito, por favor. Eso para redactar textos. Entonces, cada texto tiene una estructura distinta. Te comentaba, de acuerdo a la tipología textual, evidentemente, algunos varían su estructura. La estructura general de todo texto tiene una estructura lógica, una secuencia lógica, que es el inicio, el desarrollo y el final. Esa es la estructura lógica de todo texto continuo. ¿Sí? Pero muchas veces se va a romper esa estructura lógica porque de pronto, pues, varía la estructura en sí, el texto por la ubicación de la idea principal o la tesis, o de acuerdo a la intención que presenta el autor. Una cosa es redactar, por ejemplo, un texto argumentativo y otra cosa es redactar un texto narrativo. Tienen estructuras distintas. Entonces, de acuerdo a esa intención, de acuerdo a esa estructura semántica, los textos van a ir variando. Y ese tema de plan de relación, lo que busca es eso, que el alumno de alguna manera trate de recordar o trate de redactar correctamente, o en todo caso interiorice cuál es la estructura de ese texto. Aquí, por ejemplo, debo recordar ante todo qué cosa es plan. Un plan es una idea, una forma. Y redacción es poner justamente, redactar lo que usted ha concebido. Redactar cómo ha concebido. Redactar la idea que ha concebido usted. Es una estructura discontinua de varias unidades informativas que se presentan sin sucesión del texto virtual, tal que deben ordenarse coherentemente, cumpliendo las normas de redacción, obviamente, ¿no? Todo texto tiene una secuencia lógica, todo texto debe tener coherencia. ¿Y qué implica la coherencia? La coherencia, evidentemente, decíamos que todas las oraciones hablan del mismo tema. En este caso, todas las oraciones refieren al mismo tema. ¿Bien? Y además de haber una secuencia lógica, claro que sí, de haber un inicio, un desarrollo y un final. Todo eso implica coherencia. Y acá también entra todavía la parte de cohesión. Para poder enlazar esas ideas yo necesito usar conectores. Y esos conectores, evidentemente, van a reemplazar al tema o simplemente van a ser conectores lógicos que se va a usar para darle coherencia a ese texto, para darle cohesión a esas unidades informativas. Entonces, plan de redacción tiene dos componentes. Los que han visto de alguna manera el examen de la UNI o de la agraria o de la católica, debe darse cuenta que hay una cosa es plan de redacción y otra cosa es coherencia y cohesión global o textual, como suele preguntar la UNI, por ejemplo. En ambos casos el procedimiento es el mismo, pero en uno de ellos obviamente están más inmersas las ideas generales y en ese tipo están todas las ideas. En coherencia y cohesión textual no hay título, en cambio en plan de redacción sí hay título. El título de alguna manera te ayuda bastante. Entonces, la primera parte sería la coherencia, la idea de jerarquía textual. Sabemos que el título es importante identificarlo, porque yo de acuerdo al título podría deducir cuál es la estructura de ese texto. El título es la manera o descripción de cómo se enuncia o expresa un tema o asunto en un texto. El tema es el objeto de estudio de un texto escrito, lo que se va ensamblando el escrito, por tanto, una unidad constructiva, lo que implica que los párrafos se deben ordenar interiormente o entre sí. El tema, no te olvides, es la materia prima de todo texto. Se le va a dar forma con las ideas que tú propones. El tema no afirma, no niega, solo propone.
En cambio, en plan de redacción, el título es lo que tiene importancia. ¿Para qué? Para saber la estructura del texto. Los párrafos. Cada unidad informativa que presenta un texto pueden ser párrafos o simplemente pueden ser unidades informativas. Un párrafo está constituido por dos o una unidad informativa, dependiendo. Es una unidad constructiva. Esto implica que los párrafos deben estar ordenados interiormente y entre sí. Clases de párrafos. Mira, clase de párrafo de acuerdo al uso, porque hay clase de párrafo de acuerdo a su intención también, de acuerdo a su estructura también. En este caso, el párrafo de introducción. Todo texto, mira, ahí está, observará usted, ahí está la estructura lógica de un texto. El inicio, el desarrollo y el final. El párrafo de introducción plantea el tema, plantea el propósito de fondo del párrafo y algunos recursos para lograr cuáles son o qué cosas son. El párrafo de desarrollo, efectivamente, va a desarrollar propiamente su función es argumentar, definir. Ahí está la transmisión, su función evidentemente es vincular el párrafo de. Y en la conclusión, evidentemente, hay alguna función, ¿no? La conclusión usualmente está los ejemplos, generalmente, el resumen de lo planteado, la reafirmación de la tesis, la solución al problema, dependiendo qué tipo de texto usted ha redactado. En cada parte del texto hay ideas que uno necesariamente debe respetar, ¿no? Si un texto es deductivo, por ejemplo, empezará por ideas generales. Tendrá un título general. Pero si un título es específico, cambia su estructura, ¿no? Entonces, como se sabe de quién se va a hablar, empezaremos por una introducción. Ahora, si un título es secuencial o cronológico, se empezará por el tiempo más antiguo. Entonces, cada plan de redacción tiene una estructura distinta. Lo que más se usa en ese tipo de ejemplos, y dependiendo de la universidad, es los textos deductivos. O sea, vamos a ordenar de lo general a lo particular. ¿Sí? Para establecer una secuencia tanto para los subtemas como para las ideas de cada uno de ellos, existen diversos criterios. Está el criterio de simplicidad o elemental. Primero proporcionamos al lector la información o aspecto del tema más elementales o conocidos, luego los más complejos, especializados o nuevos. Recuerde que solo podemos aprender ideas nuevas a partir de ideas conocidas, es criterio fundamental. Hay tres tipos de plan de redacción que suele presentarse en diferentes exámenes de admisión. Es el plan de redacción deductivo, o donde vamos a usar el criterio de generalidad, el plan de redacción secuencial, que también es recontra usado, donde impera bastante el tiempo, y el plan de redacción estructural, donde implica bastante la presentación del tema, o sea, la introducción. Estructural se llama ese tipo de texto. Plan de redacción, criterios para resolver. Criterio conceptual o deductivo se llama esto. ¿Bien? Tu redacción debe cumplir con los tres factores del reflejo de un mensaje conceptual vinculado a lo histórico lógico. Desde la idea más general, se empieza por la idea particular y se termina con una noción, una idea particular, muy particular. En un texto deductivo solo respetaríamos dos ideas, de lo general a lo particular, nada más. Lo general, ¿quiénes serían? Los conceptos, la definición, la introducción. ¿Sí?
Y lo particular, ¿qué sería? Los ejemplos, las características, las comparaciones, los detalles. Eso sería lo particular. Ahí culminaría un plan de redacción deductivo. Pero ¿cuáles son los tres factores de reflejo del mensaje conceptual? Es la noción idea general, la idea o noción particular y la idea o noción singular. Esto es, obviamente, según el devenir histórico lógico. ¿Cómo debería estar ordenado? En el criterio de composición, ¿sí?, tres elementos intervienen en la composición de un mensaje escrito: la introducción o marco general, etimología, lineamientos cronológicos, antecedente u origen, cuerpo, desarrollo de ideas, clasificación, proceso, ejemplificación, y termina con una conclusión, resumen, desenlace o síntesis o epílogo. Eso es, obviamente, un ejemplo de plan de redacción por composición o de composición. El criterio de estilo. Toda redacción debe cumplir con el libre ordenamiento de la expresión propia y original de un autor, vinculado lo objetivo y subjetivo en la expresión. Tres caracteres libre estilo del autor: título, encabezado, juicio, hecho, referente, objetivo, hecho, sucesos, datos, juicio, valor, referente, subjetivo, opinión, creencia ideológica. Si me proponen un ejemplo como este tipo, debo analizar, mira, en principio, hacer correcto eso implica primero observar las alternativas, cómo se presenta el ejercicio, cómo inicia el ejercicio. De por sí yo deduzco que aquí el ejercicio o el texto es una redacción deductiva, porque el título, mira, es general. Por lo tanto, acá debo definir, o debo conceptualizar, o debo hablar de su etimología del modernismo. La primera dice puede ser la 1, la 2 o la 4. Aquí no porque hay más 1 o hay más 2 es la primera idea. Eso no funciona acá. Acá tienes que leer. Ahora, ¿por qué es importante primero fijarse en las alternativas? Para ver si en la presentación tiene palabra del título, es la definición o es el concepto. El modernismo es una corriente literaria hispanoamericana en la que se fusionan los movimientos europeos antes citados. Dice antes citados. Con este nombre se conoce a los diversos movimientos que representan una innovación estética a fin del siglo XIX. El modernismo peruano tuvo como predecesor a Manuel González Prada. La conjunción del parnasianismo, del simbolismo y del esteticismo en Hispanoamérica propiciaron la aparición del modernismo. José Santos Chocano, poeta de América. Gracias, Bosa. Aquí debo conceptualizar o definir qué cosa es modernismo. ¿No es cierto? Y a partir de ahí, obviamente, buscar los enlaces internos. Aquí es importante no te olvides los conectores lógicos. Aquí lo primero que se hace es observar las alternativas para saber quién presenta el tema. La conjunción del parnasianismo, del simbolismo y del esteticismo en Hispanoamérica propiciaron la aparición del modernismo. Bien, primera, modernismo. Con este nombre se conoce a los diversos movimientos que representaban una innovación estética a fin del siglo XIX. El modernismo es una corriente literaria hispanoamericana en la que se fusionan movimientos europeos antes citados. Antes citados. Parnasianismo, simbolismo. José Santos Chocano, el poeta de América. El modernismo peruano, predecesor de Manuel González Prada. De lo general
a lo particular. Ese sería pues un tipo de redacción deductiva. Va de lo general a lo particular. Empieza mencionando conceptos generales y termina con algo particular. La respuesta evidentemente sería la... ¿sí? Profeta, pero ¿por qué no podría ser la 4 la primera idea? Dice, la conjunción del parnasianismo, del simbolismo y del esteticismo en Hispanoamérica propiciaron la aparición del modernismo. ¿No es cierto? Con este nombre se conoce a los diversos movimientos que representaban una innovación estética del fin del siglo XX. Ahora, aquí esa respuesta se ha movido. La respuesta correcta, evidentemente, se empieza con la 4. ¿Por qué dice con cuál nombre? Para decir con este nombre, antes de tener que mencionar el nombre. ¿Sí? Entonces, la primera idea primero es 4. Aquí se menciona el idea 4. La conjunción del parnasianismo, del simbolismo y del escepticismo en Hispanoamérica propiciaron la aparición del modernismo. Propiciaron la aparición del modernismo. Ahora bien, con ese nombre modernismo, se conoce a los diversos movimientos que representaban una innovación estética a fin del siglo XIX. El modernismo es una corriente literaria hispanoamericana en la que se fusionan los movimientos europeos antes citados. ¿Quiénes? Los que justamente se mencionan en la 4. José Santos Yo, poeta de América, general, ¿sí o no? El modernismo urbano particular tuvo como profesor a Manuel González Prada, más particular, profe, pero primero, ¿no? ¿Por qué no podía ser modernismo peruano y luego poeta de América? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es el error, mira, de esa respuesta 4, de esa respuesta B y la posible respuesta D? ¿En qué radica la diferencia? Ahí hay un conector que debemos respetar, ¿sí o no? Aquí cuando dice con este nombre se conoce a los diversos movimientos, aquí lo único que le falla, mira, es decir con este nombre, ¿no es cierto? Para decir eso, hemos tenido que expresar primero el nombre. ¿Sí? Quien hace esa presentación es la 4. La 4 está excelente. La conjunción del parnasianismo, el simbolismo y el esteticismo de Hispanoamérica propiciaron la aparición del modernismo. Aparece el modernismo. ¿Bien? Con ese nombre se conoce a los diversos movimientos que representaban la innovación estética de fin del siglo XIX. Hay coherencia. Particular, el modernismo es una corriente literaria hispanoamericana en la que se fusionan los movimientos europeos antes citados. ¿Cuál lo hace incoherente acá? Dice, mucho más general el modernismo peruano y poeta América. Modernismo peruano sería particular comparado con el poeta América. ¿No es cierto? Comparado con el poeta América. No, decíamos acá, mira, la última parte. No, aquí la respuesta, la D no es la respuesta. Sino de acá le estaba diciendo, la respuesta, empezamos correctamente con la 4. Pero el problema viene acá, mira. El modernismo peruano tuvo como predecesor a Manuel González Prada. Modernismo peruano, particular. José Santos Chucano, solo José Santos Chucano, poeta América. ¿No es cierto? Ahora decía yo, ¿cuál es más general? ¿Modernismo peruano o poeta América?
Así es, vamos de lo general a particular, obviamente. Por lo tanto, si vamos de lo general a particular, evidentemente ahí a la D, la que empieza por la 2, no podría ser porque no presenta el tema. Se desconoce el tema. No se sabe, la 2 no presenta el tema. La idea sería evidentemente la B, la respuesta es la B. En la B sí hay coherencia, ya que cuando dice el poeta América, ¿sí? Lo único que malogra aquí es la idea 5, poeta América. El concepto poeta América es mucho más general que el modernismo peruano, a pesar que esta idea, mira, es aparentemente más amplia. Pero la única respuesta correcta sería pues la B, ¿no? La B le da sentido. Lo único que no hay coherencia por la última idea, ¿no? Así es. La respuesta correcta acá se ha movido esa respuesta. La respuesta es la B de bebé. La gota, igual, mira. Aquí se presenta de manera general, luego se hace particular. Muchas veces el plan de reacción se presenta de manera amplia y luego se hace secuencial. Tengo como primera idea 2, 3 y 5. Es un trastorno del metabolismo de proteínas o albúminas llamadas nucleoproteínas. Cuando los procesos del metabolismo se desvían de la normalidad, puede producirse lo que veremos a continuación. Lo que veremos a continuación. Se puede presentar irritabilidad, zumbido en el oído y hormigueos como síntomas premonitorios. Forma clínica de gota crónica. Gota particular, gota irregular o gota metásica. Tratamiento de la enfermedad. La B también sería. Presentación del tema. Es un trastorno del metabolismo de proteínas o albúminas, llamadas nucleoproteínas. O esa primera idea sería concepto, definición y dice la 5. Cuando los procesos del metabolismo se desvían de la normalidad, puede producirse lo que veremos a continuación. Aquí hay una relación de secuencialidad, secuencia lógica. Concepto de gota es un trastorno de metabolismo de proteínas o albúminas llamadas nucleoproteínas. Cuando los procesos metabólicos se desvían de la normalidad, puede producirse lo que veremos a continuación. Se puede presentar irritabilidad, zumbido en el oído o zumbidos de oído y hormigueos como síntomas premonitorios. Las formas clínicas de gota clases ya: gota crónica, gota poliarticular, gota irregular y gota metásica. Y finalmente tratamiento. La respuesta evidentemente sería la B también, la B de bebé. Cuando a veces cuadran las diapositivas, la respuesta suele moverse. ¿Bien? ¿Bien? Ahí la respuesta correcta es la B, ¿ya? La B de bebé. Así es, lo correcto debería ser eso. Ahí se ha movido ese triangulito. ¿Sí? Ahora vamos a presentarle, mira, su material, su librito. Vamos a esperar que la compañera Miriam me habilite. Miriam, ¿estás ahí?
Ya está, profe. Gracias. ¿Se observa la diapositiva, jóvenes? ¿Se observa el libro? Sí, profe. Gracias. Muy amable, gracias. Los privilegios de los curacas. Como primera idea me propone, mira, la 2 y la 3. Obviamente, una de esas ya va a presentar el tema. Dice, los indios sometidos al curaca principal cultivaban y cosechaban sus campos, pastaban sus llamas, construían su casa y tejían ropa para él. En retribución a su papel como guardianes de las normas de la comunidad, los curacas tenían acceso especial a los bienes y recursos de sus comunidades. Yo no, primera sería la 13, ¿no? En retribución a su papel como guardianes de las normas de la comunidad, los curacas tenían acceso especial a los bienes y recursos de sus comunidades. En cada comunidad de sus comunidades, en cada comunidad se asignaba tierras a los curacas y estas eran cultivadas por los indios sometidos a ellos. Eran cultivadas por los indios sometidos a ellos, indios sometidos. Al curaca principal, cultivaban y cosechaban sus campos, pasaban sus llamas, construían sus casas. Y finalmente, los indios realizaban esas labores, referentes, esas labores. Pasaban las llamas, construían sus casas y tejían su ropa, esas labores. Oye, hay una correlación entre la 1 y la 2. Por lo tanto, la respuesta sí o no sería la A. ¿Está bien? Cuando hagamos ese tipo de ejemplos, evidentemente debemos fijarnos en los conectores y en los referentes, ¿no? En los referentes. La simbología del arca. ¿Sí? Primero las alternativas. Dice, puede ser la primera, puede ser la 2 o la 4. Entonces veo quién me presenta el tema. Palabra del título, en todo caso, define la simbología del arca. El arca simboliza tanto en la naturaleza, material como espiritual, ese poder que hace que nada se pierda y todo pueda renacer. Todo pueda renacer. Recuerda que la primera idea puede ser, dice, la 2 o la 4. ¿No es cierto? 2 o 4. Guénon ha descubierto sutiles analogías de gran interés en el simbolismo del arca, señalar la relación existente entre ella y el arco iris. Pero ese es un caso particular ya de Guénon. Entonces la primera idea sería 4 ahí, primera idea 4. Observo la última parte de 4, mira, observo la última parte de 4.
para poder enlazar con la siguiente idea. Dice, puede ser ahí, ¿no? 2 o 3. ¿Cómo termina? Mira la 4. Dice, el arca simboliza tanto en la naturaleza material como en la espiritual ese poder que hace que nada se pierda y todo pueda renacer. Todo pueda renacer. La idea sustancial de dicho significado simbólico consiste en creer que la esencia de la vida física y espiritual puede retirarse en un germen mínimo o permanecer ahí encerradas hasta que las condiciones de un nuevo nacimiento posibiliten la existencia exteriorizada. Guénon ha descubierto sutiles analogías de gran interés en el simbolismo del arca al señalar la relación existente entre ella y el arco iris. Entre ella y el arco iris. Y ahora mira acá dice, el arca vacila sobre las aguas del océano interior, el arco iris en las aguas superiores. Hay una correlación entre la idea 2 y la idea 1. En las aguas superiores, ambas figuras son inversas y complementarias. Juntas dan lugar a la forma circular de la totalidad y son signos de restableciendo el orden. Entonces la respuesta acá tendría que haber sido la D, ¿no? La D. ¿Sí? Contradicción de la burguesía. La burguesía vive en la lucha permanente, al principio contra la aristocracia, después contra aquellas fracciones de la misma burguesía, cuyos intereses entran en contradicciones con los progresos de las industrias. En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el proceso de desarrollo del proletariado. Y dice la 5. En todas estas luchas se debe forzar a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y arrastrarle así al movimiento político. Busco algunos referentes, algunos rastros que me ayuden a ordenar esa idea. La primera idea, evidentemente, sería la 1, la que propone el tema, ¿no? Presenta el tema y además se explica cuáles son esas contradicciones. La burguesía vive en la lucha permanente, al principio contra la aristocracia, después contra aquellas facciones de la misma burguesía, cuyos intereses entran en contradicciones con los progresos de las industrias. Ahí presenta el tema, su procedimiento y la característica de ella. En todas estas luchas, con la aristocracia, con la burguesía, en todas esas luchas, se ve forzada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y arrastrarle así al movimiento político. En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras al proletariado. Proletariado, aquí al proceso de desarrollo del proletariado. Observará usted esa palabra. Y aquí también está el concepto proletariado. Hay de alguna manera una correlación. Y siempre, en fin, contra la burguesía de las demás naciones del mundo. En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el proceso de desarrollo del proletariado. Y siempre, en fin, contra la burguesía de las demás naciones del mundo. De tal manera que la burguesía proporciona a los proletarios el elemento de su propia educación, es decir, armas contra ellas mismas. ¿Sí? El orden de ese plan de reacción sería sí o no, sería la letra A. Tácticas para cazar.
dice, las primeras ideas pueden ser, dice, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Con el fin de atacar a sus víctimas, las rodean para obtener así una posición ventajosa respecto a ellas. Aquí ya están desarrollando el tema, un tema que aún no me han presentado. En la 2, mediante el examen visual del territorio, la Portia también es capaz de distinguir entre diferentes itinerarios que le conducen a su víctima. Aquí sigue explicando la función o cómo ataca la Portia. Las Portias han desarrollado métodos ingeniosos para preparar ataques por sorpresa. Aquí presentan el tema. Las Portia han desarrollado métodos ingeniosos para preparar ataques por sorpresa. Presenta el tema, aquí es el tema, y aquí evidentemente dice, han desarrollado métodos ingeniosos para preparar ataques sorpresa. Y justamente de eso trata el texto. Con el fin de atacar a sus víctimas, las rodean para obtener así una posición ventajosa respecto a ellas. Está explicando cómo eso de métodos ingeniosos de ataque sorpresa. Para obtener así una posición ventajosa, posición ventajosa. Obtener así una posición ventajosa. Y eso se entiende como, mediante el examen visual del territorio, la Portia también es capaz, otro dato más, también es capaz de distinguir entre diferentes itinerarios que le conducen a su víctima. Estos rodeos son comparables a los que realizan los predadores vertebrados, que se trasladan fuera de la vista de la presa hasta que puedan volver a atacarlas. Sería la conclusión de estas dos acciones convierten a las Portias en cazadoras eficaces. Sería la conclusión final. O sea, el orden sería la 3, la 1, la 4, la 2 y la 5. ¿Está bien? ¿Qué dice? La 5 es la conclusión, es luego de haber explicado las dos acciones. ¿Bien? ¿Entendiste la correlación de los conceptos? ¿Bien? Táctica para cazar. La primera y la 3. Las Portias han desarrollado métodos ingeniosos. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el rodeo. Con el fin de atacar a sus víctimas, las rodean para obtener así una posición ventajosa respecto de ellas. Con el fin de atacar a su víctima, las rodean para obtener así una posición ventajosa respecto a ellas. ¿No es cierto? Estos rodeos
son comparables a los que realizan los predadores vertebrados que se trasladan fuera de la vista de la presa hasta que puedan volver a atacarlas. Mediante el examen visual del territorio, la portilla también. Ahí van. La respuesta correcta sería la C. La C. Ejemplito 5. El Spanglish llega a la red. El Spanglish llega a la red. Primera propuesta dice la 1, la 4 y la 5. La 1 descartado porque un texto generalmente no empieza por un ejemplo. La 3, la convivencia entre la cultura sajona e hispana ha dado lugar a un nuevo lenguaje bastante chapucero, pero eficaz, el Cyber Spanglish. La 4, aunque cada vez hay más información en el español dentro de la red, lo cierto es que el inglés sigue siendo el idioma del que más se nutre el Internet. Presentación del tema. Entre la 4 y la 3, evidentemente, uno de ellos presenta el tema en sí. Voy a hacer la 3 o la 4. La 3. ¿Sí? Pero dice la 3, la convivencia entre la cultura sajona e hispana ha dado lugar a un nuevo lenguaje, bastante chapucero, pero eficaz, el Cyber Spanglish. Aunque cada vez más información en español, hay más información en español, dentro de la red, lo cierto es que el inglés sigue siendo el idioma del que más se nutre el Internet. El Internet. Y evidentemente, esa palabrita hace que sea mucho más general. La primera sería la 4. La convivencia entre la cultura sajona e hispana ha dado lugar a un nuevo lenguaje bastante chapucero, pero eficaz, el Cyber Spanglish. Y a particular, el Cyber Spanglish. ¿Y en qué consiste ese Cyber Spanglish? ¿Sí? Hay algunos casos que atormentarían al propio Cervantes. Por ejemplo, cuitear de inglés, quit, salir de una aplicación, chateo o conversación en el chat a través de la red. ¿Sí? La respuesta ahí sería la B. Forma de explotación. A ver, ¿cuál sería la primera y en la 6? La 4. Bien, bien, excelente. La primera sería 4. La colonización británica tuvo que utilizar el trabajo del indio y el esclavo. Indio y esclavo. Entonces, como te están enumerando, hay un caso particular, caballero, tenemos que evidentemente usar eso. O sea, primero hablar del 4, o sea, el indio, luego hablar evidentemente del negro. Hacen eso, somos racistas. 4. La colonización británica tuvo que utilizar el trabajo del indio y del esclavo negro. La 1 y la 3. Así es. Muy bien, o sea, la respuesta evidentemente sería la B. La B. No, la C. La respuesta es la C, disculpen. El conflicto armado con Ecuador. La primera dice puede ser la 1, la 4 o la 3. La 3 dice, para lograrlo no tiene el menor empacho, es decir, el supuesto militar de Piquilla.
o el falso Paquilla. Aquí en la 3 es un proceso ya. En la 4, empezando 1981, Ecuador vuelve a incursionar en el territorio peruano. Y dice la 1, Ecuador pretende presentarse ante las naciones del mundo como víctima. Es parte del proceso. Primero la 4. Así es. Empezando 1981, Ecuador vuelve a incursionar en el territorio peruano. Esta vez en un abrupto paraje de la Cordillera del Cóndor. Y luego la 1. Porque dice acá, ¿no? Ecuador pretende presentarse ante las naciones del mundo como la víctima. Mas el engaño no demora en descubrirse. Primero la 4, la 5, la 1, la 3, para lograrlo no tiene el menor empacho, es decir, que su puesto militar en Piquilla es atacado por las fuerzas peruanas, mas el engaño no demora en descubrirse. La respuesta es la C. Voto femenino debería ser secuencial. El primer día dice puede ser la 4, la 3 o la 5. Profesor, ¿no sería la 8? Disculpe. Disculpe. Luis Lapuente, si tiene, mira, el nombre de un personaje, de hecho, que es biográfico, ¿no? Es secuencial la reacción acá. Es más, si es secuencial, hay causa-efecto, si no, simplemente hay que enumerar las fechas. Caballero, hay que leer todos, porque dice 1, 5, 2 y 3. Es abatido, acá dice abatido. Es un buen dato. Luis de la Puente es expulsado del APRA cuando este partido apoya a Prado. 3. Dirige en el Cusco Frente Guerrillero denominado Pachacute. Y la 5. Luis Lapuente se aboca a dirigir la reorganización del MIR. Empieza con la 2. Y se acabó, ¿sí? No hay más. Es la única respuesta, parece Villarreal este plan de reacción. En Villarreal es algo parecido, se suele tomarse. Encuentra la primería en Callao también. Encuentra la primería y se acabó el ejercicio. Primería. En 1964, Luis de la Puente es expulsado del APRA cuando ese partido apoya a Prado. Luis Lapuente se aboca a dirigir la reorganización del MIR. Anuncia el inicio de la lucha armada en un famoso mitin en la Plaza San Martín. Dirige en el Cusco el Frente Guerrillero denominado Pachacute. Y el 23 de octubre de 1906 fue abatido por el ejército de Mesa Pelada. La respuesta es la C. Voto femenino. Ese empieza con 5. La Y se E. acabó, ¿sí o no? Y se acabó, ¿sí o no? La primería dice la 3, 8 mujeres llegan al Parlamento. Por primera vez las mujeres tienen el derecho de elegir y ser elegidas. Las elecciones de 1956 marcan un hito histórico.
Se hace secuencial y evidentemente termina con que las mujeres pueden de alguna manera presentir o predecir una plancha electoral. ¿Sí? La E, profe. Así es. Aquí la presentación, bueno, nos han propuesto acá ejemplitos tipo Villarreal, ¿no? Recontra sencillo. La presencia de la ética en la ciencia. Primera dice puede ser 2 o 3. Los valores morales son trascendentes en el ámbito científico. Los investigadores tenían un código de honestidad intelectual. Obviamente, La 2. la primera tendría que ser la 2. Y ahí está, los valores morales son trascendentes en el ámbito, valores morales. Profesor, Dime, niña. trascendentes significa importantes. Importantes, que trascienden a través del tiempo, que perviven a través del tiempo. Ah, ya, profe. Como dice que los valores morales son trascendentes, son importantes, y aquí dice, no obstante lo indicado, hay científicos que actúan al margen de la moralidad, podría ser ahí. La E. Ahora dice, los investigadores tenían un código de honestidad intelectual. Tampoco es lícito engañar al hacer un informe sobre un nuevo proceso industrial. Aquí, luego de que los científicos empiezan a faltar la moral, evidentemente vienen los casos particulares, ¿no? Por ejemplo, la 4, la 3, la 1 también. 2, 3, 1, 4. Pero dice, los valores morales son trascendentes en el ámbito científico. Los investigadores tenían un código de honestidad intelectual. No obstante, ¿sí? Ahora, cuando dice no obstante, lo indicado todavía hay científicos que actúan al margen de la moralidad. Se Profe, supone que esto, dime, creo te que la escucho. 5 va último, porque primero dice los valores morales son trascendentes en el ámbito científico, y de ahí empieza a hablar que los investigadores tienen un código de honestidad, y luego dice que hay algunos que, no, de ahí dice que es penado engañar al hacer un informe. Y al último dice, a pesar de eso, hay científicos que actúan al margen de la moralidad. Por eso pienso que la 5 va última. Ah, no, pero más bien aquí en la 5 te están detallando, o sea, al margen de lo moral, de las normas que supuestamente han, han propuesto, ellos actúan, ¿no? O sea, hacen, por ejemplo, lo de la 1, ¿no? El robo de ideas es penado moralmente, ¿sí? No solo eso, tampoco le hizo engañar a hacer un informe otro acto ilícito. O sea, la primera es 2, luego evidentemente es la 3,
la 3. Lo correcto es hacer así. 2, 3, 5. Porque para seguir con los investigadores tenían un código de honestidad intelectual. Intelectual con robo de ideas. ¿Sí o no? Ahí hay una relación entre la 3 y la 1. 3 y 1 van juntitos. Tampoco es lícito engañar al que hace un informe sobre el nuevo proceso industrial. Y finalmente, a pesar de todo, o no obstante todavía, hay científicos que actúan al margen de la moralidad. La respuesta, evidentemente, será la E, bueno, la E de Nano. La importancia de los conocimientos previos. ¿Sí o no? Primera, obviamente, es, ya saben cuál. La 1. El empero, no te olvides que es un sin embargo. Profesor, creo que está en orden todo eso. La A. Toda disciplina es susceptible de ser evaluada filosóficamente. Sin embargo, no se puede filosofar si no se tienen datos suficientes sobre la disciplina. Así resultaría temerario filosofar sobre biología si no se conocen sus rudimentos. Pero mejor no sería la 4 y luego la 3, porque dice, ¿no? Empero no se puede filosofar si no se tienen datos suficientes sobre la disciplina. Ya que de otra manera nuestra labor sería poco reflexiva. Así resultaría temerario filosofar sobre biología si no se conocen los rudimentos. ¿Es cierto? Primero es la 1, luego es la 2, obviamente. Toda disciplina es susceptible de ser evaluada filosóficamente. Sin embargo, no se puede filosofar si no se tienen datos suficientes sobre la disciplina. Empero no se puede filosofar. Así resulta temerario filosofar sobre biología si no se conocen sus rudimentos, ya que de otra manera nuestra labor sería poco reflexiva. La idea 3 es bastante particular porque propone una idea, dice biología, ¿no? Un ejemplo. ¿Está bien? La respuesta es la C. Especies en extinción.
Ya esa 2 etapas sencillas, ¿sí o no? Entonces, secuencial, ¿no? Causa-efecto. La última idea, pues la primera y la última, ¿no? Y la única alternativa que tienes es la solución. Especies en vía de extinción. Casos más agudos. Preocupación de la comunidad científica. Y finalmente, programas para evitar la extinción. El ejemplo 3 dice, empieza por la 1 o la 3 o la 4. Primera idea sería la 3. La influencia de la filosofía sobre la psicología es obvia. Luego de la 3. ¿Sí? En la 3 dice la 1, según las alternativas. La influencia de la filosofía sobre la psicología es obvia. Algunos investigadores deploran dicha influencia y esperan que sea eliminada en el futuro. Esta era precisamente una motivación importante del conductismo. No solo deja atrás la etapa filosófica de la psicología, sino también eliminar de ella todo ingrediente filosófico. Ahora debemos hacer una correlación entre la 2 o la 4. Pero dice este último día 5. Esta era precisamente una motivación importante del conductismo. No solo deja atrás la etapa filosófica de la psicología, sino también eliminar de ella todo ingrediente filosófico. 2 o 4. Luego de la idea 5, complementaría dice la idea 5. Esa era precisamente una motivación importante del conductismo. No solo deja atrás la etapa filosófica de la psicología, sino también eliminar de ella todo ingrediente filosófico. Creían logrado ateniéndose a los hechos positivos, absteniéndose de hacer hipótesis o limitándolas a generalizaciones empíricas. En la medida en que hicieron avanzar la psicología, no se atuvieron a este programa, inspirado en un positivismo primitivo, ya que utilizaron conceptos que rebasan lo observable, como son los de condicionamiento y el hábito. La última idea ahí sería la idea
2. La enfermedad de Parkinson, eso se deduce que debe ser secuencial, causa-efecto. Presentación del tema, introducción y evidentemente debería hacerse secuencial. La primera acción no sería la 2. Los neurólogos asocian la enfermedad de Parkinson con el exceso de o la insuficiencia de la serotonina y la dopamina. Los síntomas progresivos incluyen rigidez y debilitamiento de los músculos, incluidos los faciales, características. Bien, luego la 3 y finalmente la 4. Bueno, ¿está bien? La 4. Los neurólogos asocian la enfermedad de Parkinson con el exceso o la insuficiencia de la serotonina y la dopamina. Presentación del tema, conceptualización. Los síntomas progresivos incluyen rigidez y debilitamiento de los músculos, incluidos los faciales. Así el rostro pierde naturalidad y adquiere un aspecto de máscara. Existe un mejor conocimiento de la enfermedad de Parkinson motivado por los avances de la neurología. ¿Está bien? No te escucho. La D. Estrategias contra el cáncer, causa-efecto, efecto-causa. Primera idea acá sería. ¿Sí o no? 3, 2. En la actualidad, los pacientes que sufren de cáncer viven durante más tiempo y en mejores condiciones. Ahora dice la 2. La tasa de muerte causada por el cáncer ha disminuido de 2 y 3% en los últimos 4 años. Pero en la 13 que ustedes dicen que hay unos compañeros que dicen la E. Cuando dice la 4,
y la 2. Creían logrado ateniéndose a los hechos positivos, absteniéndose a hacer hipótesis o limitándolas a generalizaciones empíricas. Y dice 2. En la medida en que hicieron avanzar la psicología, no se atuvieron a este programa, dice. ¿Y cuál es ese programa? Justamente lo que están planteando acá, ¿no? A los hechos positivos, ateniéndose a las hipótesis, limitándolas a las generaciones empíricas. Y eso justamente hace alusión a esta parte, a la 4. Por eso consideramos primero la idea 4, luego la idea 2. Allá, tampoco, pues. Aquí la primera idea evidentemente sería, ¿no es cierto? La primera idea sería la idea 3. Y la respuesta efectivamente de la idea, la E de enanito. La E de enano. Así es. Y el último suspiro. El individualismo. Uy, ya está, pues, ¿no? La primera idea, ¿sí o no? Dime, ¿cuál es la primera idea? La 3. 2. 1. Y el 4, ¿sí o no? La respuesta tiene la E acá. Carácter y evaluación de los pros y en contra de los individualismos. El final. El desarrollo cultural. ¿Sí o no? Aquí la primera sería 4. La importancia de la ciencia en el desarrollo cultural debe ser cultural. Hay falta una corrección, cultural. Estrategias para fomentar el desarrollo científico. Importancia de la ciencia en el desarrollo cultural. La 2, estrategia para fomentar el desarrollo científico. Incentivo de la ciencia básica, una táctica plausible. 4, 2, 1 y 3. La respuesta acá sería mejor la B. La B. Bien, niños. Oiga, hasta aquí nuestro súper repasito. Pues. Bien, si hubiera alguna preguntita, encantadísimo. Bien. Y si no, nos vemos la próxima semana, seguramente con otro tema. Y esperemos hacer una super clase mejor que esta. Bien. Compañera Miriam, ¿está ahí entre nosotros? Profe, dígame. Profe. Ya pues, mis, hasta aquí. Nos vemos dentro de media hora más. ¿Usted va a estar a cargo del ciclo de repaso, mis? No, profe, está el coordinador Lima. Ah, ya. Ya pues, mis, hasta aquí, porque yo a ratito nuevamente voy a estar ahí.